Amén. Buenos días. No estamos todos los que somos, pero somos todos los que estamos. Yo en esta mañana tengo una inquietud ya de hace ya un tiempo. Aquellos que me conocen más saben que de mi pasión por evangelizar, hablar a tiempo, a destiempo y a veces pues, iba a decir pesado, caer pesado, pero nunca, solo hay una persona que me ha dicho, no me hables más del evangelio. Y ya no le hablo a él, le hablo al compañero que está al lado, él lo sigue escuchando. Tengo pasión, me sale así, tan natural. Otras cosas a lo mejor me cuestan más, pero el compartir el evangelio, cuerpo a cuerpo, hablamos, el cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Me revigoriza, me hace sentir vivo y creo que a todos nos pasa, ¿no? O eso quiero creer. Y ahora estuvo nuestro hermano Emery compartiendo, dándonos una enseñanza, una herramienta más también para evangelizar de cualquier manera. Él dijo, me gustó, fue muy sabio, si a ti te funciona la manera en que tú lo haces, sigue con ella, sigue con ella. El desafío es poder testificar, hablar de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, hablar de lo que Dios ha hecho en mi corazón, por lo menos con una persona a la semana, con una persona a la semana. Eso significa que son 4 personas al cabo del mes. Esa es nuestra responsabilidad. La responsabilidad del creyente es ser fiel al llamado, ¿no?, de la gran comisión de compartir el evangelio. Nosotros no vamos a conseguir que se convierta nadie. Es el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos el desafío de parte de Dios de compartir el evangelio. Y me he dado cuenta que no siempre la cosa viene rodada, no siempre tienes todas las ocasiones y a veces se tuercen, ¿no? Quieres salir, quieres testificar a alguien. Y me he dado cuenta, ya me di cuenta de antes, pero me he dado cuenta de que tenemos que hacer un trabajo paralelo en lo que es el evangelismo y lo que es la guerra espiritual. El enemigo está muy interesado en que nosotros no sepamos de él. Esto es una botella de agua, pero si fuese de algún producto de limpieza, lo más peligroso que podríamos hacer es quitarle la etiqueta. Aquellos que trabajan con la limpieza saben que es lo más letal, no sabemos qué contiene. A Satanás le gusta pasar desapercibido, si es posible que ni se le nombre. Una botella sin etiqueta puede ser más letal que cualquier botella con etiqueta, porque si consumes un producto nocivo no sabes el antídoto, no sabes cómo contrarrestarlo. Satanás está muy interesado en permanecer a la sombra. El que más lo descubre en las Escrituras es Jesús. Jesús entra en acción y después de que es bautizado, él dice que las Escrituras que guiado por el Espíritu Santo es llevado al desierto y allí es tentado por Satanás. Esta mañana hablaba con el grupo que aún queda del discipulado y sabemos ya que Satanás utilizó la misma palabra. Satanás sabe, dice el refrán, que sabe más por viejo que por diablo. Satanás sabe más que tú y más que yo. Él nos conoce. Y una de las preguntas en esta mañana sería, ¿cuánto conocemos a Satanás? No, espérate, yo soy cristiano y yo tengo que conocer a Jesús. Muy bien. Yo no digo de ir buscando ahora a Satanás y a los demonios por todos lados. Digo de mirar a Jesús. Cuando miramos a Jesús nos damos cuenta de que Él es el primero que viene a deshacer las obras del enemigo. Él viene a descubrirlo, viene a destaparlo, viene a denunciarlo. Y yo me preguntaba y le preguntaba esta mañana al grupo en el discipulado,
cuán preparados hemos sido para hacer guerra espiritual. Porque somos preparados para evangelizar, ¿cierto? Después que lo hagamos o no, ya es nuestra responsabilidad. De nosotros está cuando llega la luz a nuestras vidas. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como muy bien. Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado predicaciones? ¿Cuántas veces nos han predicado de Satanás y de los demonios? ¿Has escuchado muchas? Yo no he escuchado muchas. No se predica mucho. ¿Crees que es necesario recibir información? Después esa información se puede traducir en iluminación, en revelación. La revelación está ya en las Escrituras, pero Dios viene iluminando ciertas áreas de nuestras vidas. Ahora bien, Satanás tiene un origen, lo conocemos. Él estaba hecho, era precioso, era una obra preciosa que Dios había hecho. Un ángel estaba encargado de la adoración en el cielo. Y él se mira a sí mismo y quiere ser más que Dios. Dios lo echa fuera y 1/3 de los ángeles, 1/3, son echados y se convierten automáticamente en demonios. El propósito de Satanás es destruirte y destruirme. Que lo sepas. Tú has nacido de nuevo, amén. Has recibido el regalo de la vida eterna. De momento que nosotros recibimos el regalo de la vida eterna y pasamos de estar muertos espiritualmente a estar vivos, estamos en medio de una guerra espiritual. 1944, conocido como el Día D. Los aliados inician el desembarco en Normandía, más de 150,000 soldados. El hecho de que ellos pudiesen desembarcar a todas les daba la garantía de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Ellos sabían que si conseguían desembarcar, tenían la victoria, salvando la distancia, y el ejemplo es de enano, pero cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, nos dio la victoria. Satanás fue vencido. ¿Lo crees? Desde el 44 hasta el 45, que termina la guerra, se libran las batallas más cruentas en el continente, en Europa. Hermanos, nosotros estamos en ese periodo, permítemelo ilustrar así, en esa horquilla de que Jesucristo venció en la cruz del Calvario, Satanás está vencido, pero ahora se está librando esa batalla tan cruenta. Él en retirada, sabiendo de que ha sido vencido, sabiendo de que cuando Jesucristo vuelva, lo atará por mil años, lo soltará y después juicio y al lago de fuego. Ahora, mientras tanto, nosotros estamos viviendo, nosotros estamos en este mundo. No sé si tienes el dibujito del... Se nos enseñó en el evangelismo explosivo de que este es el mundo donde estamos viviendo, un mundo quebrantado, un mundo roto, un mundo destruido de origen. No es como el mundo original, como Dios creó, perfecto, sino que se ha destruido por causa del pecado. Ahí es donde está gobernando Satanás. Satanás sabe que Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Satanás sabe de que la iglesia tiene poder para que retroceda la obra de Satanás. Ahora la pregunta es, ¿la iglesia sabe que tiene ese poder? ¿Estamos utilizando nosotros el poder que Él nos dio? ¿Estamos utilizando las armas espirituales que Él nos dio? De ti y de mí depende de que este mundo quebrantado, roto, sufriente, pueda recibir la revelación de la salvación de Jesucristo y pueda ser libre. Jesucristo le dijo
a los religiosos de su tiempo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y sabe qué pasó? Se ofendieron. Como nosotros, siendo hijos de Abraham, no somos esclavos de nadie. ¿Sabe? Nosotros vivíamos allí. Yo vivía ahí, pero vamos, más mal. Abrí puertas al enemigo. Abrí puertas a Satanás. Abrir puertas a Satanás implica de que pasó que cuando el hombre peca, el hombre pierde la autoridad, la potestad del mundo, y entonces Satanás y hordas de demonios, ejércitos de demonios, entran a tomar ese lugar que era el hombre el que tenía que gestionar, que tenía autoridad para ello. Ahora bien, cuando nosotros estamos viviendo ahí sin ser conscientes del señorío de Jesucristo, en nosotros operan demonios. Eso es complicado, ¿eh? Vamos a ver. Una persona que no conoce al Señor y se rinde al señorío del diablo, ¿cómo? Queriendo vivir en perversión, deseando matar, o si no matar físicamente, matar con el deseo del corazón a personas. Puede rendir la voluntad y esa persona puede estar poseída. La Biblia nos enseña que el endemoniado gadareno, el hombre no tenía tino. Hay un endemoniado gadareno donde Jesús tiene contacto con él y Jesús lo liberta, pero ese hombre estaba poseído. Ahora bien, cuando nosotros hemos salido de ahí y hemos aceptado el señorío de Jesucristo, nosotros ahí hemos abierto puertas al enemigo. Puertas como si hemos vivido en fornicación, si hemos caído en adulterio, si hemos deseado, pues lo que hablábamos, falta de perdón, odio. Todo eso son puertas que el enemigo aprovecha y entra. Ahora una vez que nosotros aceptamos el señorío de Jesucristo, nuestro espíritu pasa de muerte a vida. ¿Amén? Pasa de muerte a vida. El espíritu ha sido vivificado, pero en nuestro cuerpo pueden quedar inquilinos que habían entrado cuando no estaba el señorío de Jesucristo. Lo voy a explicar con otra cosa y a lo mejor puede ser que lo veas más claro. La Biblia dice que Jesucristo llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. ¿Amén? ¿Por qué hay cristianos que padecemos enfermedades? Si Él llevó toda enfermedad. ¿Quién origina la enfermedad? Satanás. Cuando entra el pecado. En este mundo no había enfermedad. En el mundo perfecto no había enfermedad. Por lo tanto, un creyente en su cuerpo puede tener enfermedad, ¿cierto? He dicho lo mismo, pero ahora no están convencidos. Algunos estamos un poco más payullos que otros. También pueden tener inquilinos. Si nosotros queremos ganar al mundo, tenemos que partir de la base de que nosotros tenemos que estar limpios, a cuentas con Dios, limpios por la sangre de Jesucristo, ya siendo salvos, pero necesitamos ser conscientes de nuestra realidad. Una simple falta de perdón abre una puerta. Después hay una cosa, que yo no estoy diciendo que si pecas y ya entra un demonio. No. Ahora, si pecamos y no nos arrepentimos y dejamos esa puerta abierta, aquel entra porque tiene una base legal. El diablo viene a Jesucristo y Jesucristo le dice a los discípulos: Él viene a mí y no haya nada en mí de Él. No tiene base legal. Ahora, una de las cosas que tenemos que ser conscientes es: hay base legal en nosotros para que algún inquilino
se quede de ocupa. Ten en cuenta que es una invasión, porque ya nosotros somos de Jesucristo. Una vez que hemos sido rescatados, Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo. Ya nosotros fuimos rescatados, nuestro espíritu está vivificado. Pero en nuestro cuerpo puede quedar algún inclino, porque en el alma quedó un sentimiento de odio, de rechazo, de falta de perdón, en el cual, si no cerramos esa puerta por medio del arrepentimiento, por medio de renunciar, por medio de aceptar la obra de Jesucristo, si no lo hacemos así, el enemigo va a tener base legal. Vendrá la policía y no será un ocupa, porque tendrá base legal. Ahora, si nosotros perdonamos, si nosotros detectamos, líbrame de los pecados que me son ocultos, decía el salmista David, líbrame, muéstrame qué es lo que hay. Porque si en nosotros albergamos algún pecado no confesado, o algún pecado que nosotros no sabemos, esto es pecado. Entonces, si nosotros lo confesamos, no hay base legal. Si no lo confesamos, hay base legal. Primera de Corintios 6, 19, 20 dice, no soy vuestro, porque habéis sido comprado por precio, vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, puede que albergues un intruso, o alberguemos, no me quito del saco porque somos de la misma pasta. Y tú imagínate. Ahora bien, hay una cosa, y es que el enemigo está perfectamente organizado. ¿Estamos nosotros organizados en contra del enemigo? ¿Conocemos nosotros las armas espirituales? ¿Las estamos utilizando? ¿Estamos siendo sistemáticos contra el gobierno de Satanás, la manera de gestionar que tiene él su reino? Efesios 6, 10, 12. Efesios 6, 10, 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vámonos para arriba. Estamos cerca de los ojos. ¿Estamos nosotros tan organizados como lo está? El enemigo ejerce una presión sobre ciertas áreas de nuestra vida, sobre el pensamiento, sobre las emociones, sobre las decisiones, sobre los cuerpos físicos. Ahora, en la batalla está la batalla espiritual versus tranquilizante, batalla espiritual versus el psiquiatra o las pastillas para dormir. ¿Qué está pasando? Sí. Puede ser que nosotros estemos pasando por momentos de dificultad. Tenemos que ir a la raíz y ser conscientes y consecuentes con la raíz, con el origen, con el meollo de la cuestión. Si descubrimos que son temas espirituales, estamos pasando mal, lo estamos pasando mal hasta incluso físicamente por temas espirituales, tenemos que atacarle con armas espirituales. No podemos atiborrarnos a tranquilizantes, no podemos estar todo el día durmiendo, no podemos estar dependiendo del consejo de un psiquiatra. Necesitamos ser consecuentes. Ese es el helicóptero. Es el micro este, ¿verdad, hermano? Es que el otro me hace un daño a la oreja. Me hace un daño impresionante. Mira, me cojo este. No puedo. Vale. Es que con aquel lo intenté, pero no puedo. Me hace daño a la oreja. Sí. Conociendo el armamento espiritual, conociendo las tácticas del enemigo. Aquí nos ha dado en Efesios, Pablo nos da una lista. ¿Estamos?
nos da una lista y habla de principado en Efesios 6:12. Son gobernadores, líderes, magistrados. Esto es rango y organización. Estos principados. Es como un ejército que tiene desde el comandante jefe hasta el soldado más raso. Está organizado. El término principado se define como el territorio o jurisdicción de un príncipe también. Por lo tanto, habla de rango, pero habla también de organización. Estos demonios están asignados a áreas tales como nación, ciudades, población e incluso personas, familias. En este caso, los principados son áreas geográficas. En Daniel 10 encontramos la historia donde él se encuentra por 21 días el hombre orando y el ángel Miguel viene y le dice que ha estado por 21 días batallando con el príncipe de Persia. El príncipe de Persia no era un ser humano, porque un ángel con un ser humano, tú imagínate lo que le dura. Estaba luchando con un principado, un espíritu, un demonio que estaba en esa región, en ese lugar físico, geográfico. Así que está organizado. Satanás está organizado. Igual a nivel personal, como te dije, familiar y por nación, país, región, provincia, ciudad, pueblo. El enemigo está cuidadosamente organizado. Esos son los principados. Pasamos a la potestad de autoridad. Son los demonios colocados sobre diversas áreas o territorios. Reciben ¿qué? Autoridad. Asignada por Satanás mismo. Ahora bien, el creyente tiene una autoridad mayor. ¿Tú lo crees? Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. No dice a los generales. Después dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Estas señales seguirán a los generales. A los generales me refiero a los apóstoles, a los pastores, a los profetas. No. ¿Cuántos creen aquí en esta mañana? Estas señales seguirán. Tenemos autoridad de parte de Dios. A los que creen, los demonios están obligados a sujetarse a la autoridad del nombre de Jesucristo. Necesitamos, ya está, ok. Perfecto, hermano, gracias. Necesitamos conocer nuestras armas espirituales. El nombre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, el poder de la oración, el poder del ayuno. Jesús se fue al desierto, dice que ayunó por 40 días. El diablo vino y le lanzó la palabra para tentarle. Jesús se defendió. Jesús le habló con la palabra para contrarrestar. Y esta mañana decía que Satanás conoce la palabra por viejo, casi más que algunos de nosotros, por viejo. Por eso, lancé una pregunta y la lanzo en esta mañana. ¿Crees que es necesario que nosotros recibamos instrucción al respecto? ¿Crees que es necesario que nosotros aprendamos a luchar de manera sistemática? Porque ya Jesucristo venció. Jesucristo ya venció. Pero claro, Jesucristo venció y ahora que me siento yo en una hamaca ahí al ladito de... Hombre, te puedes sentar un par de días si te vas de vacaciones, pero siempre no. Tenemos que vivir peleando la buena batalla de la fe. Estamos alistados en este ejército y no podemos ser negligentes ante esta situación. Ahora bien, los demonios no solo tienen autoridad, también tienen poder. En Lucas 10:19 dice, aquí os doy potestad, cuando le comisión a los 70, dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Es decir, que el enemigo tiene poder. Aparte de que tiene autoridad, tiene poder. Ahora, el creyente tiene un poder aún mayor. ¿Amén? Hechos 1:8. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjate cuán importante
es la persona del Espíritu Santo, es Dios mismo, es Dios obrando por medio de nosotros, es Dios queriendo sanar, queriendo liberar, queriendo salvar. ¿Somos consecuentes de este estado en el que estamos? Porque estamos inmersos en una guerra espiritual. No podemos mirar para otro lado. Les decía, claro, ¿qué pasa? A veces cuando le testificas a alguien y se ven en el compromiso y dice, caramba, no me tenías que haber dicho nada. Mire, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le cuenta como pecado. La responsabilidad de uno es testificar, la responsabilidad nuestra es ser consecuentes con la realidad espiritual. No podemos mirar para otro lado. No podemos pasar la mano. No podemos entrar en diferentes estrategias que el enemigo nos propone de actividades y demás. Hay que hacer actividades, pero tenemos que estar a lo que tenemos que estar. Y para eso necesitamos estar organizados, pero siendo conscientes. El hecho de que vengamos a la iglesia solo no nos hace ser un ejército fuerte, poderoso en Dios. Necesitamos escudriñar las Escrituras, necesitamos aceptar el desafío, necesitamos comprometernos con la causa. Porque si nosotros hemos recibido esta salvación, nosotros hemos recibido esta liberación, nosotros hemos recibido este beneficio de parte de Dios, no es para que nosotros nos quedemos con Él solo, sino de gracia recibiste y de gracia da. ¿Estáis de acuerdo? El poder del creyente llega con el bautismo del Espíritu Santo. Jesús sabe que sus seguidores necesitan la autoridad como el poder para enfrentarse al enemigo. Habiendo reunido, dice Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Nosotros tenemos el poder y la autoridad para revertir esa situación. Ahora, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Porque la iglesia somos tú y yo, la iglesia no es el pastor, los líderes y los obreros. La iglesia somos tú y yo. ¿Qué estamos haciendo? Yo en mi espíritu tengo ese deseo. Necesitamos, Señor, organizarnos, necesitamos recibir esa instrucción, necesitamos experimentar. Hablábamos de testimonios vividos. El mundo espiritual es una realidad, por eso cantamos, aunque no pueda ver, estás obrando, Dios está obrando, pero Satanás también está obrando. No podemos obviar, no podemos mirar hacia otro lado. Tenemos autoridad para echar fuera demonios. El cristiano puede expulsar demonios en el nombre de Jesús. Es una promesa para todos los cristianos de todos los tiempos. Nos guste o no, estamos enfrascados en esta situación. Ya no podemos hacer otra cosa. ¿Ahora qué? ¿Y ahora? No podemos hacer otra cosa. Hermanos, yo no digo de ir buscando demonios hasta en la sopa, no. Es cuestión de mirar a Jesús. Pero cuando nosotros miramos a Jesús y conocemos lo puro, cuando viene el bacalao lo detectamos. Cuando vemos que algo no cuadra con lo que es Jesús, con lo que es su enseñanza, su doctrina, lo que es su carácter. Por eso necesitamos mirar a Jesús, conocer más a Jesús, profundizar en las Escrituras, experimentar las Escrituras. Cuando aparece el chicle menta pegado, ya nos damos cuenta de que eso no viene de Dios. A eso me refiero. Ahora, si no estamos familiarizados con el chicle pegado, si no estamos familiarizados con el bacalao, si no estamos familiarizados con la sobra infructuosa de las tinieblas, familiarizado quiero decir que hay cierto discernimiento donde uno se da cuenta y dice, esto no. Los demonios utilizan los cuerpos humanos, utilizan a las personas para hablar. Uno tiene que discernir quién está hablando, si es la persona, si es el demonio o si es Dios mismo en nuestro interior. Necesitamos estar tan cerca para discernir eso, si es Dios el que me está hablando, si es mi propia persona o si es Satanás susurrándome alguna de ellas. Ahí es donde creo que necesitamos apuntar. Guerra espiritual, descubriendo al enemigo. La gran comisión que aparece en Mateo 28 comienza con esta declaración: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Jesucristo, toda potestad. Por tanto, y de esa potestad y esa autoridad ya vimos, y aquí vemos, Él nos la dio. La tenemos como creyentes. ¿Dónde están esas armas? ¿Dónde están?
como las películas del Retorno del Jedi, el otro, no sé qué, la guerra de la galaxia, y llega el tío, quita aquello y levanta y saca la espada. No, allí no puede estar. Todas estas armas espirituales tienen que estar de la mano. Tenemos que familiarizarnos, tenemos que batirnos, tenemos que experimentar, equivocarnos también. Mira, los discípulos se equivocaban. Pedro hasta última hora cortando orejas. Pero tenemos que meternos en harina. Hoy tenemos la misma autoridad y el mismo poder que se le dio a la iglesia. La autoridad nos viene por medio de la salvación. El poder llega a través del bautismo del Espíritu Santo. Somos hijos de Dios, tenemos autoridad. Ya tenemos una identidad clara, tenemos autoridad. Somos bautizados en el Espíritu Santo, tenemos poder. Así es que el poder se evidencia mediante las operaciones de los dones del Espíritu. Por lo tanto, necesitamos conocer los dones del Espíritu. Necesitamos anhelar los mejores dones, dice Pablo. Discernimiento de espíritu, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe. Necesitamos que eso fluya, el señorío de Jesucristo, la soberanía del Espíritu Santo y la manifestación de los dones. Es lo que tenemos que vivir en el día a día. Es lo que vivía la iglesia primitiva. El señorío de Jesucristo. Jesucristo es Señor de mi vida. La soberanía del Espíritu Santo. Es Dios con nosotros hoy, en nosotros. Y como consecuencia la manifestación de los dones. Nosotros no podemos ir a atacar al mundo espiritual con armas naturales, con experiencia natural, con nuestra mente, con elocuencia. No. Tenemos que ir a las armas espirituales. Tenemos que ser fuertes. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice Pablo. Dice que mora en abundancia. Necesitamos conocer el poder de la sangre de Jesucristo que nos rescató y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Esa sangre que quebrantó el poder de Satanás. Y como dicen en Colosenses, dice que lo exhibió públicamente, quitándole todo lo que le había robado al hombre, toda la potestad que le había robado. Jesucristo la obtuvo y se la dio a la iglesia. Y es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos hacer la obra. ¿Estás de acuerdo? Es como el policía. Un policía se viste por la mañana de cualquier cosa y sale a la calle y a ver quién le hace caso al tío. ¿Nadie? ¿Quién le hace caso? Él se tiene que vestir con su uniforme y eso le da autoridad. Al igual que nosotros la salvación nos da esa autoridad, al policía el uniforme le da autoridad. Pero claro, hay algunos que la ley no la obedecen. ¿Quién le da aval a la autoridad? Los dones del Espíritu Santo, la pistola. El hombre se pone la pistola y cuando la cosa no funciona saca aquella y dice, para nosotros los dones del Espíritu Santo son los que dan el respaldo, el aval a esa autoridad que somos hijos de Dios. A esa autoridad que recibimos cuando hemos sido salvos. ¿Estás de acuerdo? Estoy hablando muy rápido, yo lo sé. Estoy diciendo muchas cosas. ¿Les doy un respiro? Acaba de beber agua. Me lo doy yo al respiro. La manifestación de los dones es el poder, el respaldo de nuestra autoridad, la identidad. Dios ya nos dio poder y autoridad. ¿Para qué? Dice, Mateo 16, 18 dice, se está grabando para que después las criaturas las puedan escuchar, ¿verdad? Despacito. Yo también te digo que tú eres Pedro, le dice a Pedro, ¿no? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La roca es la declaración de Pedro cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. Ahora bien, ya no tenemos que esperar nada más. Ya no tenemos que esperar a que Él venga otra vez a rescatarnos hasta que Él vuelva. Él va a volver. Pero ya Él nos dio ese poder y esa autoridad. Ya nos ha provisto de salvación, nos ha provisto del bautismo del Espíritu Santo. Ahora somos nosotros los que tenemos que discernir,
reconocer nuestro arsenal, todo aquello que está puesto a nuestra disposición. Él nos dio autoridad para atar y desatar. Mateo 16, 18. Ahí nos da Él autoridad para atar y desatar. Dice que las puertas del Hades, los poderes de las regiones infernales no van a prevalecer contra la iglesia. Las llaves del reino es el poder de atar y desatar. Él nos dio poder para atar y desatar. Y esas son las llaves del reino. No es cuestión ya de oración, no es cuestión. Es cuestión de levantarnos en el poder del nombre de Jesucristo y decirle al demonio lo que debe hacer. Mateo 12, 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Ya Dios nos dio autoridad. Jesucristo ya desarticuló el poder de Satanás al atarlo. Porque los demonios obedecieron a Jesús en todo momento. Por lo tanto, Jesús tiene autoridad sobre ellos. Tiene autoridad para desatar a los demonios. Y tiene autoridad para atar a los demonios. Y tiene autoridad para desatar a las vidas que están oprimidas por la obra de Satanás y sus secuaces. Ahí vemos en Lucas 4:4, cuando empieza el ministerio Jesús, empieza hablando de que Él ha sido ungido para predicar las buenas nuevas. Te lo leo literal y así no me equivoco. Lucas 4:4. 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Jesucristo vino a sanar, a liberar, a poner en libertad a los oprimidos. Y eso es obra. Él dijo que obras mayores que las que Él hizo haríamos nosotros, su iglesia. Nosotros estamos capacitados por medio de su Espíritu Santo. Primera de Juan 3:8, la segunda parte dice: para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tercer punto, los gobernadores de las tinieblas. La intención de estos es controlar. Ahora bien, dice 2 Corintios 4:4, en los cuales, para los que se pierden, los que no han recibido la revelación, la iluminación en su espíritu de que Jesucristo es el Señor, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando Jesús es tentado, Jesús no negó la pretensión de Satanás, no negó que él tenía potestad sobre todos los reinos de la tierra. Él obtuvo, como dijimos antes, esa potestad cuando el hombre cayó. Pero Satanás es un enemigo vencido. Y el cuarto punto que habla Efesios 6 es huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las huestes son un ejército en campaña, es un conjunto de seguidores, partidarios de una persona o de una causa. Están organizados. Satanás y sus demonios están organizados. La palabra clave en esta parte del versículo, huestes espirituales de maldad, es esa palabra, maldad. Todo lo que es altamente destructivo y dañino por naturaleza. La única intención que tiene es destruir. Y te repito que tú y yo somos el blanco de Satanás y de sus demonios. No parará hasta vernos caer. No parará, se conforma a lo mejor con vernos paralizados, con vernos que no estamos
engranados y funcionando en aquello para lo cual Jesucristo estableció la iglesia. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esta semana nos hurtaron un bolso en el coche por despiste, un compañero. No lo robaron, lo hurtaron. El coche estaba abierto. Abrió, lo cogió y se lo llevó. El enemigo dice que viene a hurtar, pero es nuestra responsabilidad guardar a buen recaudo todo lo que Dios nos ha dado. Él, si puede hurtar, quitarnos esa autoridad, ese poder, por lo menos en el conocimiento, en la revelación, si puede hacernos creer que podemos vivir de cualquier manera, más suave, más light, ya con eso ya está un poco tranquilo. No terminará con nosotros hasta que nos vea fritos. Conclusión, los poderes demoníacos están puestos en orden de batalla y han recibido autoridad de Satanás para controlar todo el mundo y plagarlo todo con la maldad más dañina. Ahora bien, repito, no podemos ignorar las fuerzas y los métodos de los demonios. Estamos en peligro, hermanos. Tú, yo, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro pueblo, nuestra nación está en peligro. Satanás está mostrando su poder por medio del espiritismo, por medio de todas las sectas, por medio de religiones falsas y no va a parar. Él no va a parar, sabe que le queda poco tiempo. Ahora bien, repito la pregunta, ¿cuántos hemos sido entrenados para destruir esta fortaleza? ¿Cuántos saben resistir al diablo? ¿Cómo luchar contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra las huestes de maldad de las regiones celestes? ¿Estamos preparados? Creo que debemos aprender a militar la buena milicia. Más que aprender, fortalecer. Pelear por uno mismo. Porque como dije antes, mientras andamos en la ignorancia, Satanás acampó a sus anchas en medio de nosotros. ¿Cuántas heridas hemos recibido? ¿Y cuán sanos estamos? ¿Cuán libres estamos? Somos capaces de pasar por alto la ofensa. Honra es al hombre pasar por alto la ofensa. Cuando uno pasa por alto la ofensa, nos estamos alineando, nos estamos calibrando a la voluntad de Dios. Cuando uno no pasa por alto la ofensa, cuando uno se queda enganchado, cuando hay falta de perdón, eso le da base legal para que el enemigo vuelva a ser un ocupa en nosotros. Ahora bien, debemos aprender cómo echar fuera al enemigo y cómo mantenerlo fuera. Yo estaba esta mañana hablando de la autoliberación. Hay un ministerio de liberación, se ora por las personas y demonios salen y bueno, pero si no aprendemos a cómo gestionar nosotros personalmente esta cuestión de echar fuera, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y delante de Dios. Cuando nosotros detectamos algo en nosotros que no es de Dios, lo que tenemos que renunciar a eso. Cuando nosotros renunciamos a eso en nosotros, algún pecado, alguna actitud, pecado, los demonios entran por pecados, entran por las circunstancias también. Hablaba esta mañana a veces los efectos colaterales de nuestra familia, de familias desordenadas, hacen que las criaturas estén expuestas a todos estos espíritus y reciban esos espíritus y vivan pensando que son así. Ellos vivimos y crecemos y pensamos de que ese patrón de conducta está gestionado por los pensamientos que creemos que son nuestros y son pensamientos que están inyectando demonios que desde siempre han estado ahí. Necesitamos aprender a autoliberarnos y necesitamos aprender a cerrar después las puertas. Necesitamos ser instruidos en todo esto. Aunque estoy hablando a 120 por hora y estoy dando mucha información, muchos datos, esto es para hacer un discipulado. Hermanos, repito por tercera vez, no vamos a buscar demonios en la sopa. Vamos a mirar a Jesucristo, amén. Vamos a conocer las Escrituras, pero cuando detectemos algo, vamos a ser consecuentes con eso.
discernir, muy importante, la palabra, quién habla, si es Dios, si es nuestro espíritu, si somos nosotros, si es nuestro espíritu, o si es Satanás. Debemos aprender a echarlo fuera y cómo mantenerlo fuera. ¿Y qué tenemos que hacer? Llenar la casa. Una vez que detectamos, una vez que somos conscientes de esa realidad, somos conscientes de que somos atacados por un demonio, que hay un demonio que está influenciando a nosotros, necesitamos saber que una vez que salga, porque tenemos la autoridad, ¿amén? Somos hechos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, tenemos la autoridad, tenemos el poder por medio del Espíritu Santo. Podemos echarlo fuera si lo detectamos. Si no podemos, pedimos ayuda. Ahora bien, la casa tiene que ser llena. Dice que si el demonio sale de una casa y después viene y la encuentra barrida y adornada, llama a 7 peores que él y dice que su postrer estado va a ser peor. La casa se debe de llenar. Los judíos, cuando entraron ya en religión, fueron muy celosos de quitar. Esto no lo hacemos, y entraron con sus rituales y sus costumbres y quitaron, pero no pusieron. Cuando Jesús viene a hablarles, tuvieron bastante recelo, lo rechazaron. ¿Con qué vamos a llenar la casa? Con Jesús, como te dije. Es con Jesucristo con quien tenemos que llevar la casa. Ser lleno de Jesús es ser lleno de pureza y de poder. La pureza viene por permanecer en Cristo. Y como resultado tenemos el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Vienen por estar permaneciendo en Cristo. El poder viene por medio del bautismo del Espíritu Santo, como dije antes. Como resultado se manifiestan los dones. Y seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fue una de las últimas cosas que le dijo a Jesús. El fruto del Espíritu en el creyente reproduce el carácter de Jesús, ya que es su propia naturaleza. Y ahora, ¿qué es eso de permanecer? ¿Qué quiere decir permanecer? Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así es que para que se manifieste ese carácter de Jesús, esa pureza en nosotros, tenemos que permanecer en sus mandamientos, tenemos que obedecer sus mandamientos. Así tendremos en nosotros la pureza de Jesús, el mismo carácter de Jesús en nosotros y el poder que se manifiesta con los dones del Espíritu Santo, el bautismo. Dice el versículo 11 de Juan 15: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que queremos? Queremos amor, queremos gozo, queremos paz. La gente, e incluso fuera, ¿qué es lo que quiere? Paz. No, ya están hastiados y cansados de tanto conflicto, pero el mayor conflicto existe dentro de nosotros. Necesitamos, en el nombre de Jesús, derrotar al enemigo en nuestra propia vida, hermanos, porque hay mucha gente que depende de nosotros. Hay mucha gente que depende de que la iglesia tome su lugar y que en el ámbito espiritual gane el terreno, gane el territorio, gane las almas. Y eso pasa por compromiso, ser conscientes de la realidad y de comprometerse. No hay más tiempo que perder. No podemos mirar para otro lado. A nivel general, entiendo de que necesitamos organizarnos, eso es discipularnos y pelear la buena batalla de la fe, la milicia a la que estamos llamados, y poder testificar. Miramos la iglesia de los Hechos de los Apóstoles
y vemos cómo el Espíritu Santo se movía y la iglesia crecía, no sin dificultad, pero atendieron al llamado. Así es que es un llamado de atención, es un llamado a examinarse a uno mismo, a examinarse, a ser consciente de la realidad que uno está viviendo. Y dice la Escritura, resistid al diablo y huirá. ¿Amén? ¿Y qué falta ahí? Someteos a Dios, resistid al diablo. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá. Tenemos que someternos a Dios. Una manera de someterse a Dios en la iglesia es someterse a los ministerios. No somos llaneros solitarios, no es yo con Dios y ya está. Dios nos ha puesto en un cuerpo para que nos sometamos los unos a los otros, para resistir al diablo y para hacerlo huir. No para ver la realidad que vivimos, en la cual estamos muchas veces inmersos en medio de conflictos, en medio de enfermedades, en medio de situaciones que con el poder y la autoridad que nos ha dado podríamos echar fuera. Amén. Bendito Dios, quiero darte las gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu gracia, por tu misericordia, gracias por tu fidelidad con tu palabra. Espíritu Santo, te ruego, Dios mío, que tú nos ayudes, nos permitas, Señor, organizarnos para ponernos en orden de batalla, Señor. Señor, a nivel personal, yo te ruego que tú vengas a cada uno de nosotros en la intimidad, haciéndonos ver nuestra realidad espiritual, Señor, estando a cuentas contigo, Señor, y siendo libres, Señor. Si algo, Dios mío, en nuestra vida no es conforme a tu voluntad, si albergamos, Señor, base legal para el enemigo, revélanosla, Señor. Y en tu nombre, Señor, y en el poder de tu Espíritu Santo, echaremos fuera, Señor. Sabemos de la autoridad, sabemos del poder que tú nos has dado, queremos ejercerlo, Señor, para que tu reino sea establecido en nuestras vidas y sea establecido en tu iglesia, Señor. Y así podamos alcanzar las almas de manera efectiva, Padre. Yo quiero darte la gracia en esta mañana por tu iglesia, por cada uno de mis hermanos, por este tiempo, Dios mío, por haber estado escuchando, Señor, y atento, Señor, a tu palabra en esta mañana. Yo los bendigo, te doy las gracias, Señor. Te ruego, Dios mío, que tú sigas revelándote, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.